Bueno, ha pasado un minuto de las 9 de la mañana y es la noticia en el ámbito internacional. Todos los portales del mundo están haciendo referencia, entre otras cosas, bueno, a la liberación de los rehenes que ya están en territorio israelí. Los rehenes que estaban en manos del grupo terrorista Hamas. Se inicia de alguna manera este proceso de paz. Está Donald Trump en Israel, acaba de pronunciar un discurso en el Parlamento. Es hora de trasladar las victorias contra el terrorismo en el campo de batalla, en el premio final, que es la paz y la prosperidad en todo el Oriente Próximo. Es hora de que sean capaces de disfrutar de los frutos de vuestro trabajo. Bibi es un buen hombre, haciendo referencia al primer ministro Benjamín Netanyahu. Algunas de las frases que ha lanzado Donald Trump allí en el Parlamento, que lo ha aplaudido durante varios minutos al mandatario norteamericano, que dentro de un rato se va a estar reuniendo con algunos de los rehenes, pero después se va a Egipto para, bueno, negociar finalmente y estampar esta paz que veremos cuán duradera es. Y para hablar de todo esto y para actualizar la información en vivo, es que estamos con Carlos Luján, que es politólogo, especialista en política internacional. Carlos, bueno, bienvenido y muchas gracias además por aceptar la deferencia en venir justamente en un día como el de hoy. Un día histórico, se podría decir. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenido. Sí, es un momento muy importante, luego de 2 años de guerra en Gaza. Recordemos que al otro día de los acontecimientos del 7 de octubre, el 8, el presidente Herzog de Israel declaró la guerra contra Hamas en Gaza. Y bueno, poquito más de 2 años tenemos este alto al fuego. Un alto al fuego no es un acuerdo de paz, pero tampoco significa por ello de que tenga que haber una guerra a poco de terminar esta fase. O sea, hay una gran interrogante, incertidumbre justamente sobre lo que ocurrirá. Bien, yo les voy contando a los oyentes que vamos a ir viendo imágenes en vivo de lo que está pasando en varios puntos de Israel. Estamos viendo en estos momentos allí la plaza, por ejemplo, hay mucha expectativa por la llegada, hay una emoción, hay alegría, obviamente, por la liberación de los rehenes. ¿Le llamó la atención la presencia ya hoy mismo de Donald Trump ahí en Israel? No, me parece que es parte de la iniciativa. Digo que la iniciativa tenía como fin la búsqueda de este alto al fuego y un primer paso en los acuerdos de paz, pero quienes la organizan, quienes están en este punto, buscan sus créditos. Creo que es de reseñar que no es Donald Trump el único. También hay en el mundo árabe y musulmán gente que ha puesto presión. El jeque de Qatar, también al-Hamad, el presidente turco Erdogan, el general Sisi en Egipto. O sea, creo que esto es la concurrencia de varios factores. Esto podía haber ocurrido durante la presidencia de Biden, donde hubo una propuesta muy similar. Creo que la presión, por un lado, estadounidense no fue lo suficientemente fuerte y uno podría aventurar que también Benjamín Netanyahu esperó el que fuera el Donald Trump el que coronara esto. A mí me parece muy importante ver qué puede haber cambiado como para que este cese del fuego se realizara. Es una pregunta que me he estado haciendo estos días. Y en primer lugar, yo creo que jamás puede haber llegado al convencimiento de que ese activo que eran los rehenes desaparecía como una carta en su mano, ¿sí? El 7 de octubre se había anunciado que se finalizaban todos los corredores humanitarios para dejar la ciudad de Gaza y que íbamos a estar en una ofensiva, en plena ofensiva terrestre sobre dicha ciudad, y ahí lo más probable es que estos rehenes no sobrevivieran. Entonces, esto me parece que para Hamas puede haber sido un buen momento de decir, bueno, tenemos 2.000 prisioneros palestinos, 250 de ellos con una o varias cadenas perpetuas y más de 1.700 atrapados en Gaza luego del 7 de octubre. Entonces, ahí me parece un buen punto. El segundo es la presión internacional, tanto mundial
como en los países árabes, un cambio en la opinión pública muy condenatorio de la continuidad de la guerra y de la masacre terrible que estábamos asintiendo, y Estados Unidos, que va su propio presidente en busca de los laureles de la paz. Serán un premio, serán buenos resultados en las elecciones de medio término. ¿Se merecía el Premio Nobel de la Paz, Donald Trump? Me parece que es muy menor, digo, que no cambia mucho. Hemos tenido mucha gente con el Premio Nobel de la Paz que en realidad por la paz hicieron muy poco. Para el ego de Donald Trump quizás será relevante. Hay quienes le dicen, bueno, tranquilo, porque justamente ahora todo lo que va a pasar en este año te va a llevar a dicho premio, pero me parece que, bueno, es algo más anecdótico. Carlos, yo te quiero preguntar cuál interpretas tú es, si, por así llamarlo, el talón de Aquiles que tiene este principio de alto el fuego y eventualmente el acuerdo de paz que se llegue a firmar. ¿Es tal vez la interna del Hamás y la imposibilidad de contener determinados sectores de la interna del Hamás que pueden provocar alguna violación a ese entendimiento? Bueno, creo que los talones de Aquiles vienen de ambos lados, ¿no? Por un lado, esto que tú planteás, habrá que ver si es unánime, por un lado, Hamás, pero también hay media docena, son 7 los grupos palestinos que participaron en las acciones del 7 de octubre hace 2 años. Veamos la yihad islámica palestina, pro-chiita, pro-iraní, cómo va a reaccionar. Puede haber grupos dentro, disidentes dentro del propio Hamás, o el Frente de Liberación de Palestina, o el Frente de Liberación Palestina Comando Central, por citar algunos. Entonces, ¿y qué va a pasar con los miembros de esos grupos? Bueno, eso es parte de los acuerdos, siendo justamente a lo que vos decís, es si va a haber desarme o no lo va a haber, o va a haber una entrega simbólica, o van a entregar las armas que podrían ser, que queden tipo cohetes o de alcance sobre Israel. Eso sería posible. Creo que las armas más livianas de autodefensa difícilmente las entreguen. Y luego también que quienes, como es la gobernanza en Gaza. Claro. Recordemos que dentro de los 250 palestinos que estaban presos en las cárceles israelíes, ninguno de los liberados son líderes de una talla tal que puedan ser parte de un gobierno palestino, ni el líder de Al-Fatah, que tiene más de 20 años, u otros del propio Hamás han sido liberados. Eso es parte quizás de negociaciones. Y lo que me parece que es inaceptable para Hamás es ser un protectorado norteamericano con Donald Trump de presidente, claro, y Tony Blair como primer ministro. Pero también es inaceptable para los países árabes y musulmanes. Y por supuesto. ¿Y el talón de Aquiles del otro lado? Vos decías, el Hamás y su interna es uno, pero ¿y del lado israelí? Claro. Decíamos, bueno, ¿por qué también es el momento de que Israel hace este acuerdo? Debemos recordar que ha habido un retiro de las tropas israelíes, pero se dieron el 47% del territorio de Gaza. O sea, todavía más de la mitad en este momento del territorio gazatí está bajo control del ejército. Como lo vimos en las imágenes en el Parlamento israelí con Donald Trump, una gran unidad, excepto un incidente aislado de un legislador que dictó una consigna y en menos de 10 segundos fue sacado del recinto por la seguridad del Parlamento. Oposición y gobierno están en un momento detrás de este alto al fuego y la posibilidad de un acuerdo. Pero segundo, también debemos recordar que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelí había planteado las dificultades para implementar una batalla en la ciudad de Gaza por también el cansancio de las tropas. Entonces también esto permite
que seguramente muchos de los movilizados vuelvan a sus hogares. La economía israelí ha estado resentida, ha habido cientos de soldados israelíes también muertos y sobre todo desactivan las protestas internas de los familiares de los rehenes. Claro. Una pregunta que uno siempre se hace, esas protestas internas, ¿cuánto eran por los rehenes y cuánto por los hechos luctuosos acontecidos en Gaza? Y tiendo a pensar de que la principal movilización era por los rehenes. Claro. Eso se desactiva, calma el frente interno. Y, pero... y discúlpame, Carlos, abre, supongo, y esto te lo pregunto, una gran interrogante es el futuro de Netanyahu el año que viene con las elecciones. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo israelí ante una administración de Netanyahu que lo llevó hasta donde lo llevó? Claro, ahora justamente hoy, seguramente si las elecciones fueran hoy, Netanyahu tendría un gran apoyo por este gran efecto de logro. Obviamente que después hay que ver cuando las cenizas se posen en la tierra, qué es lo que queda de todo esto. Pero los acuerdos también son un caminar sobre tierras minadas también para Netanyahu, porque cualquier cosa que pueda ser vista como cederle a los palestinos, por ejemplo, ir en la dirección de un Estado palestino, su coalición de gobierno explotaría, ¿no? Entonces también ahí hay una tensión. Hay analistas que plantean de que vamos a ver avances fuertes de los israelíes en Cisjordania, o sea que ahora el foco de tensión se traslada a Cisjordania. Ya los hemos visto con el bloque E1 que aísla a Jerusalén Oriental del resto de Cisjordania. Lo hemos visto a diario en las escenas de los colonos que no solo toman, queman aldeas, sino en muchos casos matan a los habitantes allí. Son llevados presos y a los pocos días soltados. O sea, la justicia no parecería estar funcionando adecuadamente, lo cual es un problema en un Estado que se dice Estado de Derecho, ¿no? Carlos, ¿y cómo analizás la posición que ha tomado Uruguay acerca de este conflicto? Bueno, yo creo que Uruguay va siempre en la dirección justamente de propiciar acuerdos de paz. Creo que unánimemente en Uruguay, en toda su extensión de izquierda y derecha, de arriba hacia abajo, este alto al fuego es visto como algo muy positivo, y veamos cómo podemos también contribuir a que esta presión internacional para que se avance en las fases y se llegue a un acuerdo, que será el planteado por Donald Trump o será aquel que fruto de negociación. Ahora, tú hacías referencia a esta ida a Egipto del presidente Trump. También tenemos que ver que ni iraníes ni israelíes van a participar en estas conversaciones. Sí va a haber, por ejemplo, Macron de Francia, pero creo que con una Europa que no logra encajar y tener un peso, donde esto se ve muy centrado en Estados Unidos y en los países de la región. Como te decía, Pakistán, un Estado musulmán, no árabe, también incidiendo para la paz, sumado a lo que conversábamos de Turquía, Egipto y Qatar. Y hoy en el discurso de Trump, nuevamente hablando de los acuerdos de Abraham, y la posibilidad del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel. Yo supongo que son de las cosas que se han estado conversando, lo cual también vuelve a una situación que hace un par de años era parte de lo que se estaba conversando. Recordemos que una de las causas que se atribuye a el ataque de Hamas es ese restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudita como un caso emblemático con Israel. Eso podría volver a ocurrir.
veamos cuáles son las reacciones allí. Y quisiera terminar esta parte diciéndote que esto a su vez tiene un impacto no menor sobre la interna norteamericana. Creo que el hecho que las encuestas estuvieran dando un declinio al apoyo a la causa del Estado de Israel, una división entre la comunidad judía más cercana al Partido Republicano y la que estaba al Partido Demócrata, tiene que haber incidido, y adicionalmente en el propio movimiento MAGA de apoyo al presidente Trump, las voces más aislacionistas que pedían un avance en estos términos, que habían estado disconformes cuando la guerra de los 12 días con la intervención norteamericana, y sobre todo si esa se hubiera continuado, y que avanzaban en esto. Recordemos que hace unos días se especulaba incluso con un posible segundo ataque a Irán. Bueno, los caminos se bifurcaron y parece que tomamos, por suerte, en una dirección más pacífica. Todo en aguas muy procelosas. Carlos, te quiero preguntar, la última reunión de la ONU pudo haber pesado, porque hubo pronunciamientos importantes en torno a este conflicto, ¿pudo haber incidido en la definición de este acuerdo al que se va a arribar ahora en Egipto? A mí me parece que de la misma forma que está sobrevalorada la influencia de Donald Trump, como si hubiera sido el único articulador de esto, me parece que también hay una sobrevaloración de las posibilidades de lo que la ONU puede hacer. No obstante, creo que contribuyó a crear un clima de opinión pública mundial contrario a la continuidad de las acciones bélicas que tenían un ratio entre civiles y militares escandaloso, obsceno, en términos de la muerte de civiles palestinos en el campo de acción. Entonces, generó movilizaciones en todo el mundo. Generó acá movilizaciones en en todo el mundo, proyecciones de que esto estaba desprestigiando a Israel, a sus Fuerzas Armadas, y que llega un momento en que no solo era una crítica, bueno, es el gobierno de Netanyahu, sino que llegaba un momento que decía, bueno, esto va más allá. Y creo que eso puede haber sido también una de las razones por la cual Israel también aceptara esto, porque llegó un momento en que los procesos de pérdida de confianza y de apoyo pueden ser irreversibles, y no me extrañaría que había una evaluación de decir, bueno, este es el momento de parar, vayamos a una tregua, tratemos de avanzar en los acuerdos, y estos 2 años de descrédito pasarán y volveremos a situaciones anteriores. No sé si esto será así, pero si se logran acuerdos de paz y se rediseña un Medio Oriente mucho más pacífico, probablemente dentro de unos años en el mundo esto habrá pasado. No así en el propio Israel y en Palestina, ¿no? Esto quedan heridas por décadas. A todas las familias de los 1.200 muertos el 7 de octubre, como la de los cientos de rehenes también muertos, o de los militares muertos, van a recordar esto, y ni que hablar las familias de, no sabemos a esta altura cuántas decenas de miles, si sumamos toda la gente todavía bajo escombros, pero que podrían ser 70, 80, 90 mil muertos, y heridos, mutilados, etcétera, etcétera. O sea que aquí queda una situación que va a ser muy difícil de rellevar. Vimos hace poco, 30 años después de la matanza de los Hutus sobre los Tutsis, una reconciliación, pero bueno, fueron necesarios 30 años para avanzar en eso. Capaz que tengamos la suerte, por lo menos ustedes, dentro de 30 años, de ver ese escenario de reconciliación, pero no creo que antes. No antes. Más allá de que hay como una plataforma o una base que tiene visos de ser un poco más duradera de lo que se ha venido hablando antes, ¿no? De la posibilidad de
el entendimiento de paz. Sí, todo es relativo, o sea, creo que teníamos una situación muy oscura. Hoy hay expectativas, creo que acá como analistas siempre hay que tener presente no confundir los deseos o lo que todos quisiéramos, que es un acuerdo de paz sostenible y duradero, con acuerdos que pueden ser inestables, que pueden ser más imposición que acuerdos, o prolongación. ¿Sí? Tampoco hay que descartar que esta tregua continúe en el tiempo durante lo que resta del año, no tiene por qué terminar en 15 ni 20 días, pero que tampoco haya acuerdos. Van a ser muy difíciles, muy laboriosos, y ahí mi deseo, quizás un poco excesivo, es que si Uruguay pudiera colocar su granito de arena contribuyendo a esto, sería fantástico. Carlos Luján, como siempre ha sido un placer charlar contigo esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y como siempre quiero resaltar el agradecimiento a la Universidad de la República, que me permite investigar, enseñar y difundir estos temas. Muchas gracias.